Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través del foro interactivo de todos los viernes. En esta oportunidad, desde la redacción del diario La Prensa del Lara, también conectados con el diario La Prensa de Táchira, porque vamos a conversar con Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal y también primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Recientemente, Monseñor, hace unos pocos días, lanzó una carta un poco alzando la voz con la situación política y lo que se está viviendo en Venezuela. Recordemos que la Iglesia es la voz del pueblo, de los que sufren, y queremos tratar con usted esos puntos que tocó recientemente en esa carta. Un placer tenerlo con nosotros en este foro interactivo, Monseñor. Bueno, no sé si ustedes me escuchan, se corta un poco la comunicación, pues un saludo y bueno, que Dios nos bendiga y nos siga acompañando en este momento tan particular y tan difícil pues que estamos viviendo, ¿no? No es que haya escrito una carta, sino que he hecho una serie de escritos, sobre todo dirigido, inicialmente era dirigido a los sacerdotes y a los amigos más allegados que siempre me preguntan sobre mi interpretación acerca de la realidad que estamos viviendo. Exacto. Y pues consideraron oportuno que esto se difunda un poquito más, ¿no? Sí, pero justamente, tú me dirás, estoy a tu mandar. Monseñor, hay puntos muy importantes que nosotros queremos analizar con usted. El primero es que usted ha dicho que Venezuela se ha convertido en una base estratégica de carácter geopolítico para el islamismo. ¿A qué se enfrenta Venezuela si esta realidad sigue avanzando? Mira, esto no es una cosa nueva. Lo que pasa es que quizás nos estamos dando cuenta ahora un poco tarde de una situación que viene desde hace muchos años atrás. Venezuela, lamentablemente, después de haber ocupado un gran puesto en el concierto de las naciones, se ha convertido en una ficha del quehacer geopolítico. Está Rusia, está China, está Estados Unidos, por supuesto, la Unión Europea, y ahora entra más de lleno Irán. Yo estoy muy preocupado porque no nos consideran a nosotros como personas o en nuestras crisis, como seres humanos que tenemos algunas dificultades, sino como fichas de un juego geopolítico. Y desde hace varios años hemos venido a un grupo de personas, hemos venido indicando el temor de la presencia también pues del régimen iraní, que tiene también su arista desde el punto de vista de la islamización, que eso no quisiera enfrentarlo porque implica otra idea. Ciertamente que yo creo en la libertad religiosa, en la libertad de culto, pero cuidado con que por motivos geopolíticos se nos quiera implementar algunas praxis de carácter proselitista. Pero quisiera fijarme más bien en la presencia, por qué a mi modo de ver hay que tener cuidado con la presencia no solamente de Irán, sino de China, de Rusia, de Estados Unidos y de Europa, porque ahora la verdad a ellos no les interesa ningún país de América Latina, sino el posesionamiento geopolítico para el control de las diversas naciones y sobre todo aquí en el caso de Venezuela, todo el control de lo que significa la penetración, sea ideológica o sea política, o la implementación de alguna base muy peligrosa que tiene que ver con el terrorismo o con otras acciones, porque Venezuela está situado en el norte de América junto con la parte norte de Colombia, son ejes fundamentales, como un poco Panamá también, pero quizás Venezuela por su posición es clave no solamente para Irán, que ya ha penetrado, porque ya lo decía el vicepresidente ejecutivo de la República de Venezuela, a nuestro hermano. Y yo considero que todos somos hermanos, pero lo dijo de una manera muy particular porque ya esto supone que hay un compromiso y muy bien sabemos que detrás de todas estas componentes no hay un beneficio
para el pueblo de Venezuela que está sufriendo, sino para la consolidación de un proyecto político, pero también para la penetración de la influencia de ciertos sectores y concretamente la influencia de todo lo que conlleva la presencia de Irán en América Latina. Le preguntaba un poco para aclarar, porque hay seguidores del Islam en el mundo que han sido responsables de dantescos hechos terroristas, pero no todos recurren a la violencia. Acá habría que verlo como algo peligroso, algo negativo para el país, la presencia islámica acá en Venezuela. Yo sí creo por las razones que ya te expliqué, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Nunca se han preocupado de nosotros y ahora sí, sencillamente porque estamos en una crisis y es fácil, pero también porque es una manera de hacer presencia en América Latina. ¿A dónde fue el primer ministro de Irán, de Cuba a Bolivia? O sea que hay que leer bien. Lo que pasa es que en este momento en Venezuela se perdió, hace muchos años se perdió la capacidad de análisis y de seguimiento. Nuestros politólogos están pendientes a ver de lo que dice la prensa, de lo que salen en algunas noticias, pero no de interpretar los hechos fundamentales. Por ejemplo, el tema de la migración forzada que tenemos en este momento en Venezuela. Muy pocos analizan cuál es la razón de ser de esa migración. Y si no son capaces de reflexionar, de analizar un hecho tan cercano a nosotros, menos van a fijarse en otros hechos que también tienen una fuerza quizás para otros, pero que aparentemente no tienen ninguna influencia negativa para nosotros. Por eso yo creo que mi invitación es a que valoremos, porque todo el mundo le tiene miedo a los cubanos, que sí, no sé cuántos miles de cubanos, y bueno, y a los otros no hay que tenerle, yo no digo miedo, pero por lo menos consideración para ver si tienen o no tienen una buena intención, porque si tuvieran una buena intención, creo que ya hace tiempo hubieran influido para eliminar una serie de cosas negativas que por otra parte es parte de la estrategia también de quienes quieren implementar un nuevo proyecto político. Sí, y cuando usted habla, monseñor, de esa estrategia de implementar un nuevo proyecto político, ha dicho que avanzamos hacia una ideologización cubana que va más allá del control de las instituciones. ¿Ha penetrado el comunismo en la vida y las creencias de los venezolanos? Desde hace muchos años, obviamente, hay una influencia cubana, pero una influencia que viene sobre todo de grupos pensantes del marxismo, que se han hecho presentes en Venezuela para apoyar un proyecto que es concretamente el proyecto del Estado comunal, que de acuerdo a lo que se ha venido diciendo desde hace ya muchos años y que ahora con la elección esta que habrá el 6 de diciembre buscará una nueva Asamblea Nacional que nos guste o no nos guste, sea legítima o no legítima, ya ese es otro problema que podemos discutir, va a desarrollar toda la ley del Estado comunal. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo han dicho. Lamentablemente, repito, nuestros pensadores, nuestros analistas no se están fijando en esto. Y desde hace ya más de 20 años, y lo podemos encontrar en las diversas propuestas de carácter educativo, formativo para sus cuadros, el chavismo ha venido hablando de tres cosas importantes. Una de ellas es una fecha mítica, el 2021. Todo el mundo pensaba que era una especie de mamadera de gallo. Claro, porque son los 200 años de la batalla de Carabobo y entonces Chávez decía, si nosotros no logramos nada, el 21 será el último año y sin embargo era la meta histórica para implementar esto. Segundo, la implementación de este proyecto implica el que se termine de acabar de una vez por todas, según la mentalidad de quienes defienden este proyecto, lo que queda de la Cuarta República. Y lo que queda de la Cuarta República es el Estado burgués que hay que terminar de acabar para implementar entonces el Estado comunal. Y esto supone entonces, muy en la mentalidad de Antonio Gramsci, que está presente en todo este proceso de ideologización
junto con la propuesta de Lenin de acabar con el Estado, pero sobre todo la de Gramsci, que ha influido y además está siendo promovida en los diversos grupos comunales de formación, es que hay que aprovecharse la crisis, agudizar la crisis. Mira, todo esto de la falta de gasolina, la destrucción del aparato productivo, los cortes de luz, eso no son accidentes, sino que son acciones concretas que apuntan a profundizar la crisis. Y de allí la importancia que tiene, el primero, el abrir los ojos, y segundo, tener estrategia. No se, por eso los obispos hace algunos meses atrás indicábamos que no basta con la abstención, sino que hay que buscar también y proponer alternativas, cosa que todavía no se ha hecho, porque si bien la consulta es un paso, no es el paso, y se necesitan acciones concretas de parte de todos los factores, no solamente políticos, sino sociales, económicos, religiosos, que permitan hacer frente a esto que va a destruir todo lo que durante tantos años y siglos nos ha costado. Y con la fecha mítica del 2021, pues ya no hay vuelta atrás. Estamos en lo que llaman los pilotos de aviación en el punto de no retorno. Ok. También quisiera que me conversara, monseñor, sobre esta presencia de grupos paramilitares, grupos terroristas que hay en el Táchira. Usted que es testigo directo de lo que allí ocurre, ¿no? ¿Cómo es el control que están teniendo estos grupos irregulares en la frontera tachirense? Perdóname, pero no es solamente en la frontera tachirense. Yo creo que ustedes tienen que abrir los ojos porque también en Lara los hay. Me hablaba un internacionalista hace 2 semanas que decía algo así como que estos grupos terroristas ocupan cerca del 70% del país, del territorio del país. Bueno, por lo menos hay gente que está pensando diverso de lo que piensan los pensadores de aquí de Venezuela. Ciertamente que hay una presencia muy fuerte de grupos irregulares en la zona sur, en la zona de los llanos, porque son los que están controlando lo que, las otras fuerzas no pueden controlar por diversos motivos. Primero, se le ha abierto las puertas enormemente a todos estos grupos desde hace, eso no es de ahora, desde hace muchos años, sencillamente para tener un apoyo y tener una cabeza de puente, como suelen utilizar los militares en sus lenguajes cuando hay algún conflicto, alguna guerra. O sea, una cabeza de puente es aquello que me permite tener gente, sea en la retaguardia, en la vanguardia o en donde sea, que me sirva de apoyo en el momento dado. Ok. Y bueno, monseñor, también quería hablar usted con esto, o sea, estos grupos que están tomando el territorio, que es público y notorio, que ya se ha denunciado incluso en informes de violaciones constantes de los derechos humanos. Viendo las cosas de esa manera, ¿para qué ha quedado las Fuerzas Armadas del país si estamos prácticamente llenos de grupos irregulares? Bueno, esa pregunta valdría la pena hacérsela al ministro para el Poder Popular de la Defensa. De acuerdo a la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creo, si no me equivoco, no quiero decir el número, pero creo que es sobre el número 67 por allí. Pero bueno, es fácil conseguirlo después. Mi memoria no es muy buena para los números. Pero dice que el juramento que prestan todos los efectivos, las personas que componen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es para la defensa del pueblo y de su soberanía, no para la defensa de una parcialidad política y no para hacerse de la vista gorda. Por eso yo creo que hay que hacerle la pregunta a quien hizo el juramento, y hizo el juramento de proteger al pueblo, y proteger al pueblo no parcializándose con una ideología, sino parcializándose en todo caso con la paz, la sana convivencia y el futuro del país. Monseñor, quisiera tratar también el tema de esta ola masiva de migrantes que se están viendo, gente caminando que se va asumiendo todos los riesgos para salir desesperadamente del país. Conversábamos con gente que decía que se va porque acá no ven alternativa, o sea, o se mueren de hambre acá o los mata la pandemia, es lo que nos decía.
siendo testigo desde lo que está ocurriendo en Táchira, ¿cómo cataloga la ola masiva de migrantes que se está registrando? Dice usted, dijo hace unos minutos que había que analizarlo bien, que había que entender por qué estaba ocurriendo más allá de lo que ya se viene explicando de una crisis generalizada que comenzó desde el 2013. No, la crisis no se comenzó en el 2013, la crisis comenzó en los años, al final de los años 80, que los dirigentes políticos no quisieron o no supieron enfrentarles a otra cosa, y dio pie a que a finales del 90, en el 99, pues comenzara todo un proyecto que mucha gente pensaba que era algo folclórico. Yo recuerdo de un prelado de la iglesia que hablaba de la divertida revolución bolivariana, y resulta que no es nada divertida, se equivocó completamente. O sea que la crisis no es de 2013, que se haya empezado a agudizar un poquito más en el 2013, esa es otra cosa. Pero es una crisis humana. La crisis no es solamente política, social, económica, es eminentemente una crisis moral y ataca, dijéramos, al ser humano porque no se preocupa. Y esto es hecho a posta, no hay una preocupación por la salud, no hay una preocupación, aquellos que están saliendo en este momento, pues a la desesperación. Yo diría, la palabra es muy, muy fuerte lo que voy a decir, aquí no hay una migración, sino una huida, un éxodo lleno de rabia, de desilusión, de miedo también, porque hay que enfrentar muchas cosas de la gente. Cuando la gente que viene, yo te lo puedo decir porque los ayudamos aquí dándole comida, dándole insumos en la medida de lo posible. Cuando uno ve que hay gente que viene con sus 2, 3 niños, caminando desde más allá de Lara, desde Anzoátegui, desde Bolívar, y que atraviesan toda Venezuela caminando, arriesgando todo para salir del país porque no hay porvenir, imagínate tú. Tú sabes qué cosa es terrible cuando uno se encuentra con una mamá que está regalando a sus hijos porque ya no puede ni cargarlos ni llevarlos. Pues la gente del gobierno se avisaria y que todo es culpa del bloqueo, que todo es culpa, qué sé yo, de factores externos, que no digo que no influyan, porque el bloqueo a quien más ha ayudado el bloqueo es a la gente que está en el poder, incluyendo a la misma gente de la oposición. Pero al pueblo el bloqueo no lo ha ayudado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente está huyendo porque prefiere morir en el camino que morirse de hambre. Eso lo dicen concretamente muchos de los muchachos, muchas de las personas. Y hay gente que está tratando de llegar a otros sitios porque ahí por lo menos le dan de comer. Mira, qué impresionante es ver a niños que cuando uno le está sirviendo la comida en nuestros puestos de Cáritas o en los puestos de ayuda solidaria que hay, pues piden hasta 4 o 5 veces lo que se le está dando porque tienen 4 o 5 días sin comer. Si eso no es una crisis humanitaria, que lo digan. Y ahora quieren tapar la crisis humanitaria decretándole vacaciones al COVID en todo el mes, de lo que queda del mes de noviembre y diciembre, con unas navidades que llaman felices. No pueden. Mira, la Navidad siempre será una fiesta alegre, pero con la verdadera alegría, no con la de la rumba, no con la de la inmoralidad de convertirla en pan y circo. Por eso yo creo que es importante, fíjate, y otra cosa interesante es que tú no ves, si lo ves, dímelo y yo rectifico lo que voy a decir. Tú no ves ningún dirigente político, ni de uno ni de otro bando, acompañándolos ahí en el puente, en los puentes, o acompañándolos en donde tienen que acompañarlos, o protegiéndolos de las alcabalas, donde no solamente le piden dinero, sino los maltratan, ¿no? ¿Por qué los dirigentes políticos que tanto dicen defender al pueblo no están al lado de ellos? Porque no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque su afán es un afán de poder y de dinero. Monseñor, usted decía que la oposición que representa a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó es muy ingenua cuando promueve una consulta popular. Y hacía referencia a que esta consulta no la va a aceptar obviamente un gobierno, no puede ser vinculante a un régimen que igual va a hacer unas elecciones, así la cataloguen de inconstitucional.
pero la pregunta es, o sea, esta consulta la está vendiendo ese sector de la oposición como el último recurso constitucional para lograr un gobierno de transición o lo que ellos llaman el cese de la usurpación. Le pregunto, ¿realmente es el último recurso constitucional que le queda a los venezolanos para salir o para lograr un cambio político? Yo te voy a responder con otra pregunta. Y esa forma de pensar no es ingenuidad, porque la consulta se acaba el día 12, 13 de diciembre, el día que sea. ¿Y después qué? ¿Qué es lo que falta? Aquí lo que hace falta es que se nos marque una hoja de ruta y que una hoja, el régimen tiene una hoja de ruta muy marcada, muy concreta. Ellos saben para dónde van y no les importa que le digan que son criminales, que son anticonstitucionales, que son una hegemonía. No les importa porque ellos tienen un objetivo muy concreto. Bueno, no, cuando yo he dicho, y esta mañana lo decía en un programa de radio, porque me lo preguntaban, que es una ingenuidad pensar que allí todo se acaba, es porque verdaderamente hay que ser bien ingenuo, por no decir una palabrota, para decir, bueno, es que después de la asamblea, de la consulta, que será ciertamente, pues a lo mejor manejarán muchas personas, muchos datos y muchos votos, el gobierno se va a asustar tanto que va a renunciar. Y los países del extranjero se van a asustar tanto de la masiva participación de los venezolanos que entonces le van a obligar a que el gobierno dígame qué es. Necesitamos una hoja de ruta más clara. ¿Qué pasos hay que dar? Y los políticos tienen que dar pasos muy concretos. Y uno de los primeros pasos es decirme, de una vez por todas, me pongo al lado de la gente, de una vez por todas, me voy a caminar con la gente, no para salir del país, sino para acompañarlos o para convencerlos de que todos tenemos que echar para adelante. Pero quedarse solamente con el resultado vinculante ¿de qué, para quién? Por favor, respóndame esa pregunta, porque mientras no me la respondan, no solamente yo, sino mucha gente va a decir, bueno, es que ante tanta ingenuidad, por eso es que el 2021 es ya el tiempo, ¿cómo se llama? El momento del no retorno. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, no para retornar, sino para, yo creo que hay otras estrategias, pero las tienen que proponer, por favor, que las propongan, que las digan, que nos las digan, que no nos las han dicho nunca. Porque así es, esta es la última, mire, si esto es la última cosa que hay que hacer, ya está decretado. Ese es como el boxeador que va al ring sabiendo que el otro lo va a noquear en el primer round. Ahora, ellos están solicitando en una de esas preguntas más presión internacional, incluso hablan de una cooperación internacional. ¿Tiene sentido solicitar una intervención humanitaria internacional, que es la palabra que ellos están proponiendo, cuando los países del mundo están volteando a atender su pandemia? ¿Es realista la oposición cuando habla de ese tema? Mira, los países están jugando es a su beneficio. A ellos no les interesa el pueblo de Venezuela. A ellos no les interesa sino lo que puedan sacar de aquí, sea potencia o no sean potencia. Por eso, yo creo que lo primero que tenemos es, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las interrogantes, aún en medio de muchas cosas, creo que la dirigencia política tendría que decirnos, sí, vamos a necesitar la ayuda, no de una intervención, sino una ayuda humanitaria, pero trabajando nosotros desde aquí, cosa que durante estos últimos meses, pues se ha visto más bien una ausencia de pensamiento, una ausencia de... Es verdad que hay temores, es verdad que hay represión, pero la pelea es peleando, o la lucha es luchando, o la acción se hace accionando, ¿no? Se ha tutelado mucho el accionar a la comunidad internacional. ¿Cree que ha faltado contundencia por parte de la comunidad internacional para generar esa presión en el país? Yo creo que ha faltado contundencia. No, yo lo que creo que ha faltado contundencia en el trabajo en Venezuela. No, ¿por qué? Es que nunca se entendió qué había que hacer, cómo había que hacerlo. Nunca se entendió de que verdaderamente quienes están imponiendo, proponiendo un proyecto, iban hacia allá. Y por eso ellos utilizaron sus
sus estrategias del diálogo, de la negociación para retardar todo, para cansar, y luego con esta política goebbeliana que tienen de convencer que ellos son los únicos y que son los mártires cuando son los que están martirizando, pues mira, creo que el problema no está solamente a nivel internacional. Ciertamente que se necesita una fuerte presión, pero no una presión de invasión o una presión solamente dijéramos, de acciones como la de bloqueo, ¿no? Se necesitan otro tipo de acciones, pero también se necesita el que se hubiera convocado verdaderamente a una acción de unidad, no a simples marchas, no a simples acciones que aparentemente iban a asustar y después lo que provocaban era un cansancio. Sí. Monseñor, también quisiera preguntarle, hablando de este tema internacional, digamos, el llamado del Papa Francisco sobre la situación de Venezuela. Y esto se lo digo de esta manera, los obispos acá han sido enfáticos en que acá hay grupos terroristas, en que se están cometiendo delitos de lesa humanidad, pero digamos que no vemos ese llamado de parte del Papa Francisco, quizás ha sido un poco más... ha dejado de tocar ese tema una vez que no se pudo lograr una mesa de diálogo con resultados como en el 2014. ¿Todavía hay posibilidad de que el Vaticano asuma un rol mediador como garante de acuerdo político en el país o ese camino está cerrado? No, es que nunca se ha dejado. Lo que pasa es que la gente quisiera que el Papa dijera cosas que ellos quieren que digan. El Papa ha dicho muy claramente que la voz de los obispos es la voz del Papa. Y hasta ahora, en ningún momento, te lo puedo garantizar, en ningún momento el Papa nos ha dicho, no hablen, no digan, ustedes se equivocaron, en ningún momento. Segundo, la Iglesia siempre ha estado al lado dijéramos, de todo aquello que favorezca. Nadie comenta, por ejemplo, las cartas que tanto el cardenal Parolin como el Papa han enviado. Algunas cartas quizás son más discretas, pero se han enviado cartas que no han tenido respuesta ni de un lado ni de otro. Fíjate que si tú te pones a ver, el Papa no interviene sino a nivel, dijéramos, de la doctrina general, pero el haber dicho públicamente, él nos lo dijo a nosotros y nosotros lo hemos repetido, y que no lo hayan desmentido, porque cuando uno dice alguna cosa del Papa, que es mentira, lo desmienten desde el Vaticano, que nosotros, o sea, nuestra voz es la voz del Papa en Venezuela, ya es más que suficiente. Tenía una última pregunta y es muy sencilla. ¿Cómo hace Monseñor para vencer la represión del gobierno y seguir alzando la voz sin miedo? Y ese mensaje que le envía también a los venezolanos para que al igual sigan, digamos, ese ejemplo de seguir defendiendo sus derechos a pesar de la represión. Bueno, yo te digo, no creas que uno no siente temores, pero hay dos cosas para mí fundamentales: la verdad y la gracia de Dios. Y yo hasta ahora, si en algún momento he tenido que reconocer que me he equivocado porque he dicho algo que no sea verdad, lo he reconocido con toda sencillez, te lo digo. Pero hasta ahora, todas las cosas que yo he venido denunciando, las he venido denunciando desde hace muchos años. Quiero que quede constante, que algunos no me hayan hecho caso, esa es otra cosa. Que ahora la situación sea más delicada, más grave, o que la gente esté un poquito como más asustada. Yo he recibido muchas comunicaciones donde me decía, caramba, Monseñor, ha sido muy duro, pero nos terminó de abrir los ojos, ¿sí? Entonces yo le respondía, pero es que de esto venimos hablando hace tiempo. De manera que con la verdad, porque la verdad nos dice el Evangelio, nos hace libres. Yo soy una persona libre. Y en segundo lugar, sí te digo, ¿no? O sea, uno está en las manos de Dios. Y la mejor manera de estar en las manos de Dios, además de la oración, de estar cumpliendo con los 10 mandamientos, etcétera, es estando al lado de donde el Señor quiere que nosotros estemos. Yo creo que el discurso de los últimos años de los obispos ha sido contundente. Estamos al lado del pueblo al cual pertenecemos. El día que yo diga yo tengo que ir al pueblo es porque traicioné la llamada que Dios me hizo. Gracias. Palabras de Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal y primero vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Gracias por su tiempo y por su análisis.
Bueno, Dios te bendiga a ti y Amén. a todos los tuyos y a través de Social Lara, sino a toda Venezuela y a todos los que nos van a escuchar. Y por favor también recen por mí y denme la bendición que la necesitamos. Amén, así es, Padre, Dios lo bendiga. Bueno, también agradecemos a Eliana Millán, periodista del diario La Prensa Táchira. Hacemos esta conexión posible gracias al diario La Prensa Táchira. Y bueno, desde la redacción del diario La Prensa Lara nos despedimos. Será hasta una próxima entrega de este foro interactivo.